Dios les bendiga. La paz del Señor sea en su corazón. Gracias por ver este video. Quiero ser lo más breve que se pueda en esta ocasión, en este estudio. Siempre trato de ser bastante objetivo cuando predico, cuando hablo. Y dicen por ahí que al buen entendedor, pocas palabras. El motivo que me trae esta vez en este video es hablar un poquito acerca de la palabra de Dios. Y darles a revelar en cierta manera cómo pienso yo como pastor e inclusive como teólogo, ¿verdad? Es decir, como un estudiador de la ciencia de la teología, la cual creo que siempre en todo momento debe ser imparcial. La gente tiene un temor a creer en una cierta secta o cierto pensamiento, ¿verdad?, de alguien que pueda estar equivocado, y tiene derecho a analizar siempre todas las cosas, a pesarlas antes de hacer un juicio sobre determinado asunto en todo momento. Y quiero decirles que yo trato de moverme lo más imparcial que se pueda, no dar estudios favoreciendo específicamente a una denominación, a un movimiento, a una religión, a un culto o a una actividad, sino más bien en fundamentos en este libro, ¿verdad?, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y siempre tratando de comprobar todo a la luz de la ciencia. Yo soy de los que creen en la ciencia, ¿verdad?, y que creemos en la Escritura. Y creemos que la ciencia y la Escritura no se contradicen. La ciencia avala a la Escritura, y la Escritura es un libro de ciencia que nos habla de la ciencia. Los principios más grandes de la ciencia, tanto de la astronomía, de las diferentes disciplinas del hombre, en sus ciencias ideales, por ejemplo, están en la Escritura, en la palabra de Dios. A la vez que las ciencias como la antropología, la historia, la sociología y la psicología y otras disciplinas avalan las palabras de Dios también, la Escritura. Entonces no hay contradicción alguna. Y esto lo digo porque la gente joven tiene derecho a ser informado de una forma bastante práctica y a la luz de los avances de la ciencia también. Entonces, de pronto parece ser que los pastores somos personas poco informadas, muy pasionales, muy aferrados, y como que eso no es bien visto. Yo quiero decirle que yo durante más de 25 o 30 años he estado durante la investigación bíblica, le nombro investigación bíblica, y por lo tanto voy a desarrollar este pequeño tema, ¿verdad?, acerca de las diferentes, diríamos, denominaciones, pero que tienen características de secta, porque la palabra secta hay que analizarla en el diccionario. ¿Qué es lo que quiere decir secta? A veces se habla con mucha facilidad sectarios o qué es una secta, y también se dice, ¿verdad?, los protestantes, y nadie sabe qué fue el movimiento protestante, quiénes fueron los fundadores del movimiento protestante y por qué grupos no caben dentro del movimiento protestante. Le voy a poner un ejemplo. El movimiento evangélico es uno, el movimiento cristiano es otro. El grupo de los testigos de Jehová no caben dentro de este movimiento, de ningún tipo de movimientos de estos, ¿verdad? Ellos se hacen llamar a sí mismos estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Entonces no son evangélicos, no son cristianos, no mencionan a Cristo, a veces lo mencionan esporádicamente, pero realmente su fundamento está en el Antiguo Testamento, en el nombre de Jehová, ¿verdad?, a lo que ellos llaman así. Bueno, respetos para todas las denominaciones. Pero hay otras denominaciones que nacieron en 1800, en ese siglo, de 1830, 1850, 1860, nacen como movimiento registrado. Es una denominación. No significa que el pensamiento y la creencia de ellos no estaba desde antes, desde muchos siglos atrás, ¿verdad? Pero todos tratamos de probar antigüedad. Todos los movimientos religiosos tratan de probar antigüedad con Cristo Jesús, porque todos nos queremos colgar de Cristo Jesús y de su evangelio. Entonces, el libro de Gálatas capítulo 1, vamos a empezar por ahí. Gálatas capítulo 1, versículos 6. Voy a hablar del contexto. El versículo 7 es el fundamental, pero el versículo 6 es el antetexto, ¿verdad?, y el posttexto, que viene siendo el contexto de la Escritura. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, ¿verdad?
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ah, carambas, ¿otro evangelio? No que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ah, ya había problemas desde entonces y lo sigue habiendo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Primero, ¿quién está hablando? ¿Quién es el autor del libro? ¿Quién habla? ¿En qué tiempo? Son datos importantes para el conocimiento de la palabra. Está hablando el apóstol Pablo. Es una carta del apóstol Pablo a los hermanos que vivían en Galacia. Galacia era la ciudad. En Galacia vivían los gálatas, ¿verdad? Los gálatas. Toda la persona que vive dentro de esa ciudad era un galaciense o un gálatas, ¿verdad? Uno de Galacia. Y le está diciendo que se han estado alejando del evangelio, del verdadero evangelio, para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, sino que hemos hecho otro evangelio, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un principio muy fundamental en el versículo 8 del capítulo 1, porque en 1800 y fracción de años se levantan movimientos, tres movimientos grandes que los consideramos, están emparentados en cierta manera. El adventismo o los adventistas, los testigos de Jehová y los mormones, ¿verdad? O la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Son tres movimientos grandes que tienen mucha gente alrededor del globo terráqueo ahora, porque son internacionales, son casi globales, hay iglesias de ellos en todas partes. Estos fundaron, ¿verdad? Y el fundamento de ellos es un fundamento bastante controversial, ¿verdad? No voy a atacar, no se necesita de atacar, se necesita que usted analice y usted vea y tome en su corazón los consejos que yo estoy dando y la palabra que estoy dando y el análisis que estoy haciendo de la Escritura, ¿verdad? Porque resulta de que el versículo 8 dice, mas si aún nosotros mismos, hablando Pablo, o aún un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, que el que nosotros hemos anunciado, el tal sea anatema. ¿Cómo es que caen estos grupos en esta circunstancia? Caen por la simple y sencilla razón de que el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Galacia más o menos para el año 100 de la era. Es decir, los apóstoles terminan su función en los primeros 100 años de la vida de Cristo Jesús. Acuérdense que estamos después de Cristo y antes de Cristo. A partir del año 1, el año 30, cuando principia el ministerio de Jesús, el año 33 y medio, cuando muere el Señor Jesucristo, y luego siguen los apóstoles, los cuales mueren dentro de los primeros 100 años, y continúa la era que se le nombra en los científicos de la historia, de la historicidad, dice que se llama la era de los padres, es decir, los que eran niños cuando el maestro daba sus enseñanzas o los apóstoles daban sus enseñanzas, que crecieron, entonces esa se llama la era de los padres, ¿verdad? Es decir, Pablo ya está advirtiendo por la obra del Espíritu Santo que podría haber alguien que dijera, bueno, yo recibí una revelación, bueno, a mí un ángel del cielo vino y me dijo diferente, bueno, no, ya no puede haber esto, porque el evangelio está cerrado, el canon bíblico se cierra. La Biblia está cerrada en su contenido y dentro de la Biblia y dentro de su contenido está el todo del hombre. La salvación, la vida eterna, la caída y el levantamiento, la resurrección de Jesucristo, la resurrección de los muertos, todas las doctrinas básicas y fundamentales del cristianismo de todos los tiempos y de la humanidad están en la Biblia encerradas dentro de esos 66 libros que conforman el canon bíblico. Canon viene de la palabra caña, ¿verdad? Caña era la unidad de medida, ¿verdad? Es la unidad de medir, como decir el metro, para otros es la yarda. Para ese tiempo, en el tiempo antiguo se movió la caña, que era una cantidad aproximadamente de 1,5 metros, aproximadamente, que son las cañas. Usted lo puede encontrar en la misma escritura, en la parte de atrás, la parte última, viene lo que es la caña, cuánto mide una caña. Entonces, con las cañas se medían estadios, se medían edificios, se medían terrenos. ¿Cuántas cañas mide? Decían, pues mide 50 cañas, mide 52 cañas. De ahí viene el canon. Canon era la forma y la regla con que se debía de medir la veracidad de la escritura. Los eruditos, los especialistas,
los que se encargaban de ver que fuera fielmente lo que Dios había dado para el hombre, la medían y tenía que dar cabalmente las reglas, lo que ahora nombramos la hermenéutica. La hermenéutica nos enseña a nosotros los pastores cómo sujetarnos a principios de interpretación bíblica. No podemos tomar una interpretación muy personal, porque la Escritura nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la interpretación no es de interpretación privada, dice la Escritura, sino que es para que aquel que use la ciencia y el conocimiento de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, la revelación, pueda entender la Escritura. Ahora bien, fíjese usted, son la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, que son los mormones, los que dicen que un ángel bajó y le dijo, ¿verdad?, a José Smith, su primer profeta, que escribiera un nuevo libro, que es el libro del Mormón. Si usted no lo ha visto, pues puede conseguirlo. Ellos se encargan de distribuirlo. Y es interesante, pero también es inquietante, que en ese tiempo se levantaron esas denominaciones, las tres que le mencioné, sacando más libros y libros y libros. El movimiento de los Testigos de Jehová, que tienen su propia versión bíblica, el movimiento adventista, que tienen toda una casa editorial de una infinidad de libros, que los consideran inspirados por Dios. Yo le quiero decir una cosa, se acepta la apología. La apología es los que hablamos de Dios sacando de la Escritura el contenido de la Escritura, ¿verdad? La versión que nosotros tenemos de lo que quiso decir la Escritura. Y su servidor, escribo libros, yo escribo libros, claro que sí, pero siempre diré que son apología de la Escritura, ¿verdad? Yo puedo decir en todo momento que son divinamente inspirados, que es la verdad y nada más que la verdad, pero es su responsabilidad pedirle a Dios que le enseñe y le revele si es o no es así, ¿verdad? Cada oyente, cada persona. Entonces aquí dice que un ángel descendió, ellos dicen que un ángel vino y le enseñó y le reveló muchas cosas. Lo mismo pasa con el movimiento adventista, ¿verdad? Un ángel lleva a la señora Elena White, ¿verdad?, por diferentes lugares y diferentes regiones, y la transporta a dimensiones desconocidas, todo aquello, ¿verdad? Y le da un evangelio diferente del que tenemos nosotros en la Escritura, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Y no consultan mucho el Nuevo Testamento, de hecho ellos están montados en el Antiguo Testamento. Bíblicamente, el Antiguo Testamento registra el antiguo pacto que Dios hizo con un pueblo, con una nación, y ese pacto es para tener un gobierno político y social con esa nación y con esa estirpe o descendencia judía que vienen de Jacob, ¿verdad? Isaí, llega hasta Isaac y luego llega hasta Abraham, y en Abraham viene la descendencia de Israel. Aunque bíblicamente nosotros tenemos la promesa también, los gentiles, los que no somos judíos, de tener descendencia en Abraham, porque dice, en ti, le dice el Señor, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros alcanzamos ahora a través de Jesucristo, ¿verdad?, por la gracia y por la ley de la fe y por la ley del Espíritu. Son las leyes que se establecen en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no en el Antiguo Pacto. Eso no existía en el Antiguo Pacto. No existe, no existían. Es un pacto que ya terminó, cesó, ya terminó, ya está en reposo, ya no tiene acción, no tiene función. Pero un ángel, y luego fíjese usted, el ángel moroní le dice a José Smith y le da unas supuestas tablas con la ley de Dios, pero son de oro, esas no son de piedra, ¿verdad? Mientras que las que están en la Biblia, que Dios le muestra y le da a Moisés, son de piedra. En otras palabras, oye, qué interesante. Están más interesantes de las de los mormones porque esas fueron de oro. Dios les reveló a ellos en oro, no les reveló en piedra. Mire, Dios no trabaja así. No le suena como que Dios no trabaja así. Si son en piedra o son en oro, Dios las hizo las primeras en piedra para Moisés. Está escrito en la Biblia, pero las de ellos quieren que sean mejores. Entonces, para que tengan más importancia a los ojos de la gente o a los oídos de la gente. La sangre de Cristo Jesús tiene poder
para revelarle a usted y revelarnos a mí, a nosotros, ¿verdad? ¿Dónde está la intención? ¿Qué espíritu ha subido para hacer semejante tragedia, ¿verdad? De manera que entonces tenemos lo mismo en esas tres denominaciones, ¿verdad? Dios bendiga a la gente trata de ser sincera, trata de buscar la verdad, pero llegan ahí y se quedan atascados en esa verdad. Creen esa verdad, y no buscan más. Se conforman, son felices, se supone que hay promesas de Dios para ellos y todo lo que usted quiera. Y ahí se queda. Es duro pensar que llegará el día en que podría ser que nos lamentemos de haber creído como creímos y de haber observado una fe ciega que no era la fe que Dios quería para nosotros. Yo no voy a decir que hay condenación en esas iglesias, en esas denominaciones o movimientos. Yo no voy a decir nada de eso, simplemente voy a decir que es su responsabilidad y su deber buscar la verdad de la verdad y nada más que la verdad, ¿verdad? Entonces, no se puede aceptar. Bíblicamente no se acepta que ese disque ángel y esas revelaciones que tuvieron, porque a través de la historia no solamente a ellos les ha pasado lo mismo. Tenemos después, en Estados Unidos hubo muchos movimientos de esa índole, varias, decenas le puedo decir, de hombres ungidos que recibieron una revelación. Pero si esa revelación no está aquí, no puede ir contra esto que es la Biblia, la palabra de Dios. Debe estar sujeta a este libro. Es decir, este libro se escribió primero que esos libros. Ya había dicho Pablo que un ángel del cielo bajaría. Ellos se atrevieron todavía a ir contra la Biblia diciendo que un ángel bajó y les dijo a ellos. Algo diferente que esto. Esta Biblia se escribe para el año 100. Es decir, esta escritura no entra dentro del año 100, como les expliqué ahorita, ¿verdad? Es decir, que pasaron el año 200, 300, 400, 500, así. Vamos en el siglo XVIII, XIX, siglo XX, siglo XXI, pero ellos en el siglo XVIII, que es el 1800, dicen que descendió un ángel y les enseñó algo diferente. Tratan de decir que es lo mismo, pero no es lo mismo. Hay contradicciones muy grandes. Una, quiebran ese texto bíblico, ¿verdad? La quiebran. Entonces, nosotros vamos a invitar, yo tengo textos, varios textos, y podemos estar leyendo la Biblia y estar mostrando varios textos, pero hay que entender la veracidad del libro, la veracidad de la Biblia, que el canon ha sido cerrado y no se acepta otros fundamentos bíblicos fuera de aquí, porque Dios se ha encargado de preservarlo. Mire usted, por ejemplo, los libros deuterocanónicos, ¿verdad? Los libros deuterocanónicos, que bueno, están en la Iglesia Católica Apostólica Romana aceptó colocarlos adentro de los 66 libros, entonces tiene 70 y algo de libros. ¿Por qué nunca se consideraron veraces los judíos? No los aceptaron, los eruditos de Israel tampoco, los hombres obispos del primer tiempo no los querían, aceptaban, porque simple y sencillamente no engrandecen, no tienen un propósito de Dios para la humanidad. Son libros históricos, usted puede leerlos, claro que sí, y téngalos en su Biblia, en su biblioteca. Son libros históricos, actos heroicos que engrandecen el valor de un hombre, de una mujer, ¿verdad? Que resaltan la gallardía, el patriotismo, el nacionalismo, el pensamiento político y social de su tiempo, todo lo que usted quiera ponerle, menos un propósito espiritual para su alma. Esa es la diferencia, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces carecen de sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que entre más libros tengamos, la gente va a estar más extraviada de cuál es el propósito de Dios para su vida. Y creemos que el diablo trabaja así. Es decir, bueno, te voy a poner no solamente 66, sino que te voy a poner ahora, pues, 72, si se puede 100, 200, 300 libros, a ver si te puedes perder entre todos ellos y no entienden nunca la verdad. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, de la Biblia tenemos 2 testamentos, pero estos testamentos se parten entre 400 años de diferencia. Es decir, se cierra el canon bíblico del Antiguo Testamento y Mateo, Marcos y Lucas empiezan 400 años después. 400 años, ¿cuántos son? 4 siglos. ¿Cuántos son 4 siglos? 400 años. ¿Qué le dice a usted? La Biblia dice que 400 equivalen a una era completa. Es decir, las generaciones terminan, ya los hijos de los hijos de los hijos ya no viven. Son nuevas generaciones, dando el Espíritu Santo a entender
que el alma de la Biblia se encuentra ahora en nuestro nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Se fija cómo vamos reduciendo, y al reducir encontramos la verdad y el camino a la vida eterna. Mientras que usted le pone más, se va a perder entre todo aquello. Porque muchos están aceptando el antiguo pacto. Y muchos cristianos del primer siglo, es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo aquí. Y ese fue el problema a los Gálatas. Luego también escribe el libro de Hebreos. Y usted el libro de Hebreos se va a encontrar que vuelve el apóstol Pablo a decir lo mismo, que el pueblo se está extraviando, porque buscan en los antiguos pactos cómo ser salvos por los antiguos pactos, y ya no pueden ser salvos por los antiguos pactos, están cerrados. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un testamento, un pacto también es un acuerdo, un pacto es un propósito, como Dios quiso salvar a determinado grupo de personas en determinado tiempo. La Biblia tiene 6 pactos, tiene 6 dispensaciones, y cada pacto principia con un acuerdo que Dios hace, o una forma que ellos deben hacer para ser salvos. El hombre los quiebra porque falla. Dios viene con un juicio, juzga y principia un nuevo pacto. Usted véanlo en la Biblia. Empezó con Adán, termina en un juicio, ¿verdad? El pacto, porque lo saca del jardín del Edén. Las delicias y de la paz del jardín del Edén fueron quebrantadas. Cayeron en pecado y fueron expulsados del Edén. Se termina el primer pacto con ellos y termina con tragedia porque los expulsa, ¿verdad? Y los sentencia y les da la maldición. Viene el pacto con Noé. Con Noé, en el tiempo de Noé, Noé fue parte del pacto del tiempo de Noé, tanto que termina en un juicio, y ese juicio es el diluvio, y termina toda una generación de seres vivientes, ¿verdad? Y así a través de la Biblia usted va viendo los diferentes pactos, ¿verdad? Y cómo son quebrados y Dios levanta un nuevo pacto, ¿sí? Moisés hace un pacto con Israel, ¿verdad? Un pacto con Israel. Israel lo quiebra, se pierde, no reconocen a la llegada del siguiente pacto, que es Cristo Jesús, porque vendría y nacería, estando establecido y preanunciado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En los profetas, de que vendría. Isaías 9:6, Isaías 51, Isaías diferentes, Ezequiel, varias porciones de la Biblia. Muchos de los profetas que hablaban decían que un día vendría y nacería el Cristo Jesús, el Mesías, el cual sí nos perdonaría de pecados. En el antiguo pacto, el pacto de la ley, no había perdón de pecados, había transmutación del delito, ¿sí? Se le conmutaba el delito hacia un animal y se mataba, y la muerte del animal representaba la paga de ese pecado, ¿verdad? Se transmutaba, pero siempre se le decía, un día vendrá el verdadero cordero que será inmolado, será matado, y él sí nos perdonará de pecados, ¿verdad? El último profeta llegó hasta Juan. La Biblia dice que los profetas terminaron hasta Juan. Ese profeta dice claramente el Evangelio, ¿verdad? Que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad, ¿verdad? Entonces, pero muchos no pudieron entender, no pudieron conocer semejante cosa, y se quedaron atascados en los antiguos pactos, ¿verdad? Entonces viene Jesús, y Jesús con sus discípulos les da el inicio, arranca el siguiente pacto, que es el pacto de la gracia. Se le puede decir el pacto de la gracia, el pacto de la fe, el pacto del amor, como usted le quiera llamar, donde por la sola fe y la sola gracia el hombre puede, si cree, puede. Si Dios le da en su corazón a creer, va a poder ser parte y miembro del equipo, del grupo, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y Jesús, en la noche que tomó pan, ¿verdad?, y bebió de la copa del vino de uva, les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido. Esta es la parte del pacto, del nuevo pacto. Tomad, bebed, esta es la sangre del pacto que por vosotros es abierto. Es un pacto nuevo, mi nuevo pacto que os doy. Es un pacto que se hace, ¿verdad? La toma de la ceremonia de Santa Cena es un pacto que se hace, ¿verdad? Que se hace entre Dios y nosotros. Entonces estamos cubiertos dentro de un pacto, ¿verdad? Nos movemos dentro de ese pacto, dando por sentado que el antiguo pacto ha terminado y ha muerto. Con la muerte de Cristo Jesús se acaba el pacto y principia el siguiente pacto. Dice el libro de Hebreos, ¿verdad?, que con la muerte del testador se hace vigente un testamento, es decir, una herencia, ¿verdad? Si hay una herencia, el que firma la herencia puede estar cambiando de pensamiento de año en año, ¿verdad? Usted hace un testamento y al siguiente año se da cuenta que aquel hijo, aquella hija, aquel primo, aquel tío no tiene derecho de heredar esos bienes. Usted lo cambia el testamento, lo cambia porque usted está en vida, está vivo, ¿verdad?
cambia su deseo, su última voluntad de quién va a quedarle la casa, los autos, los enseres. Siempre lo puede cambiar mientras usted esté vivo. Cuando usted muere ya no se puede cambiar, ya lo que usted dijo, la última voluntad suya es la que se va a acatar. Los abogados tienen que abrir el testamento y decir, aquí le quedó esto a fulano, esto a mangano, esto a sutano, a parangano, como dijo alguien, ¿verdad? Pero con la muerte del testador cobra vigencia. Cuando Cristo Jesús muere, cobra vigencia la parte del siguiente pacto. Empieza el siguiente pacto. Ya no hay oportunidad de entrar. Pero muchas iglesias, mucho tiempo ahorita, ya voy a terminar porque se me está acabando el tiempo. Ahorita, pues, al no saber esto, al desconocer esto, se quedan en esos pactos y están tratando de ser salvos por esos pactos y buscan ser salvos por el pacto de la ley y salvos por el pacto de Noé o por el de Adán o no sé, y están buscando siempre y no es así. 400 años entre un pacto y otro pacto, 404 siglos. Dios les bendiga, mi tiempo se está acabando porque quiero ser bastante preciso en lo que hablo. Más adelante seguiremos hablando de esto, cómo trabaja el Señor, cómo tiene el Señor preparado las diferentes dispensaciones de la gracia. De hecho, somos maestros de instituto, estamos abriendo el instituto, trabajando, y ahí vamos a enseñar con tecnología las transparencias de los tiempos cronológicos de la Biblia y cómo trabajan los pactos. De mi parte, pues Dios les bendiga, mucho gusto, gracias por haber escuchado este ministerio. Hasta luego.